Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Multiverso Artístico. Mi nombre es Gerard y hoy os voy a pedir algo muy importante. Que os acomodéis, que respiréis hondo y que os preparéis para viajar conmigo a un lugar donde el arte era fuego, las ideas eran pura revolución y donde, sin embargo, el mundo seguía siendo capaz de devorar a sus propios genios. Hoy nos trasladamos al París de finales del siglo XIX. Ese París de talleres llenos de polvo blanco, de hornos encendidos, de escultores que trabajaban hasta desangrarse las manos y de artistas que buscaban desesperadamente un lugar en la historia. Un París donde la belleza era tan intensa que casi dolía y donde la crueldad del sistema podía destruir una vida sin pestañear. Hoy venimos a desenterrar, aunque me atrevería a decir resucitar, una historia que fue a la vez un triunfo del talento absoluto y una tragedia monumental, construida ladrillo a ladrillo por la misoginia institucional, familiar y cultural. Una historia que durante décadas se contó mal, se contó poco o simplemente se silenció. Hablamos, por supuesto, de Camille Claudel. Camille, gracias por esta oportunidad. El placer es mío. Es extraño, diría incluso conmovedor tener la oportunidad de hablar sin que la voz de otro resuene más fuerte que la mía. Durante muchos años mi nombre solo aparecía cuando se mencionaba un hombre, pero yo fui escultora por mi propia fuerza y obstinación. Mi vocación era un acto casi indecoroso para la época. Una mujer del siglo XIX debía ser dócil, discreta, destinada a un salón y no a un taller lleno de polvo, yeso y martillazos. Mi madre veía mi pasión como una excentricidad impropia de una dama, algo casi vergonzoso. Pero yo no podía evitarlo. Moldeaba el barro como si moldeara mi propio destino. Y si no hubiera sido por la fe absoluta de mi padre, ese hombre que supo ver en mí aquello que los demás se negaban a mirar, mi vida habría quedado encerrada en un salón, lejos de la arcilla que me salvó tantas veces. Él fue el aval decisivo que me permitió entrar en la Academia Colarossi. Sin él, mi historia habría quedado sin escribir. Precisamente, queremos escuchar su voz, la que se forjó desde la infancia, moldeando el barro de Feuchtwanger. ¿Cómo fue para una joven desarrollar un acervo de talento tan apabullante en una época donde se la veía solo como una futura esposa y artista del hogar? La escultura no fue un pasatiempo, fue mi lengua materna. Descubrí muy pronto que mis manos sabían decir cosas que mi voz no era capaz de pronunciar. Retrataba a mi familia, a mis vecinas, a los rostros que encontraba por el camino. Era una necesidad espiritual, una llamada, y también una lucha diaria. Cada pieza era una afirmación de existencia, un desafío a un mundo que insistía en repetirme que eso no era para una mujer. Y luego vino el terremoto, como usted lo llamó. A los 19 años, conoce a Gus Rodin, 24 años mayor. Usted se convierte en su alumna, su asistente, su musa y finalmente su amante. ¿Cree que su talento fue para él tanto un estímulo creativo como una amenaza? Y entonces llegó el terremoto. Así lo llamé. Rodin era genial, sí, pero también una fuerza arrolladora, una corriente que podía arrastrarlo todo. Yo tenía 19 años, él 43, y aunque le amé con toda mi alma, también sufrí. Nuestra relación era una cuerda tensa. Yo admiraba su talento y él alimentaba el mío, pero también temía que pudiera eclipsarlo. Mis manos trabajaron en sus grandes obras, en las manos, rostros y pies de las puertas del infierno, en figuras enteras de los burgueses de Calá. Pero en tal mundo yo era solo la alumna, la amante. Él sabía la verdad. Una vez me dijo, le enseñé dónde encontrar oro, pero el oro que encontró es solo suyo. Una frase hermosa y devastadora. Porque si lo sabía, ¿por qué nunca me defendió? Es devastador, viendo sus obras de esa época, como esa pieza de 1888 que recibió una mención honorífica por su profundo sentimiento de ternura, a la vez casta y apasionada. Sacóntala.
Pero su gran vals fue rechazado. ¿Por qué el escándalo? Cuando presenté el Gran Bal, el gobierno lo consideró escandaloso, no por el desnudo en sí, los desnudos masculinos y femeninos llenaban los salones, sino porque lo había hecho una mujer. Intenté suavizarlo, cubrirlo con velos drapeados, pero nada bastó. El sistema entero parecía construido celebrar a los hombres y contener a las mujeres. Rodin recibía encargos públicos sin cesar. Yo recibía promesas, promesas de matrimonio, promesas de apoyo, promesas que se evaporaban. Y mientras tanto los críticos repetían, la novia de Rodin, la asistente de Rodin, el eco de Rodin. Yo quería ser un eco de mí misma. Su ruptura en 1893 fue terrible. Y de ese dolor nace la Edad Madura, de 1895, una de sus obras más poderosas. Cuando la relación se rompió en 1893, mi mundo se quebró conmigo. De ese dolor nació la Ashmore. Es bronce, sí, pero es también sangre. Yo soy la implorante, de rodillas, suplicando con una desesperación que no supe esconder. Él es el hombre que se aleja, arrastrado por la figura de la vejez. Rose Buret, siempre presente entre nosotros. Un crítico dijo entonces algo que quedó grabado en mí. Ya no podemos llamar a Mademoiselle Claudel una estudiante de Rodin, es su rival. Pero ¿de qué sirve ser rival cuando el tablero entero está amañado? Pero, Camille, usted luchó incesantemente por la independencia financiera y el reconocimiento. ¿Qué sentía al ver que su carrera en solitario nunca despegaba del todo, mientras esa sombra y las ideas falaces de la época la perseguían? El dolor, cuando es demasiado grande, necesita destruir algo. Y destruir mis propias obras. No lo digo con orgullo, pero lo digo con verdad. El aislamiento se convirtió en mi única defensa. Me distancié, sospeché de todos. Vivía con miedo a ser traicionado o robada porque la vida me había enseñado que a veces no es paranoia, es experiencia. Se siente su necesidad de contar historias con un lenguaje contradistinto al de Rodin. Háblenos de sus creaciones más queridas. Mis obras hablan de mí más que cualquier biografía. En mi busto el retrato de Paul Claudel a los 16 años puse un amor fraterno que nunca fue correspondido en la realidad. Esa contala intenté capturar la ternura, la unión, la dulzura y al mismo tiempo la fragilidad. En el gran bal quise dejar que la forma danzara con libertad, sin cadenas morales. Y en todas ellas, incluso en las más pequeñas, intenté demostrar que la emoción también puede esculpirse, que el alma tiene volumen. Usted se aisló, destruyó sus obras. Y en 1913, tras la muerte de su padre, su único defensor en este caso, su madre y su hermano, Paul, ordenaron su internamiento. El diagnóstico: manía persecutoria y delirios de grandeza. Usted pasó 30 años encerrada. ¿Qué le escribía a su amigo desde el sanatorio? Cuando mi padre murió en 1913, murió también mi último refugio. Mi madre y mi hermano Paul ordenaron mi internamiento. El diagnóstico oficial: manía persecutoria, delirios de grandeza. La realidad: una mujer difícil de controlar. Pasé 30 años encerrada. 30. Sin visitas, sin permiso para esculpir, sin un trozo de arcilla que me devolviera la carne del mundo. A mi amigo le escribí: he caído en un abismo, vivo en un mundo tan curioso, tan extraño, del sueño que era mi vida, he pasado a esta pesadilla. Y también, es terrible estar tan abandonada. Y era verdad, lo terrible no era el encierro, era el abandono. Su historia es la épica de la misoginia y los celos, pero hoy su talento portentoso está siendo reivindicado. Es considerada un ente superior a la simplista definición de discípula y amante. Finalmente,
se la vitupera menos y se la admira más. Yo misma dije que los acontecimientos de mi vida darían para más de una novela. Se necesitaría una epopeya, la Ilíada y la Odisea, y un Homero para contar mi historia. Mi deseo fue ser libre, ser reconocida por lo que di al arte, mi alma y mi enorme sensibilidad. Hoy la historia no puede seguir mirando mi obra a través de la sombra de un hombre. Usted murió en 1943 y fue enterrada en una fosa común. Hoy, su obra es símbolo de resistencia. ¿Qué quiere exactamente que la historia recuerde de usted? Yo quise ser libre, quise crear. Quise demostrar que la sensibilidad femenina puede ser tan monumental como cualquier bronce que salga de un taller parisino. Fui creadora, fui rival, fui arte. Mi obra sobrevivió a la misoginia, a la traición y al olvido. El talento femenino, aunque sea pisoteado en vida, puede trascender la tumba. Quiero que la historia recuerde eso. Gracias, Camille. Su vida es un verdadero recordatorio de que la verdad no se esculpe fácilmente, pero perdura. Su vida es un faro y una lección insoslayable sobre el precio de la genialidad.